vamos a dar el inicio a la actividad vespertina, que es el conversatorio, los servicios de atención para personas LGBTIQ en tiempos de la COVID-19. Y antes de darle la palabra a Leonardo, quien va a fungir como moderador de este conversatorio, le doy la palabra a Leonardo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, maestra Lilia, muy buenas tardes, doctora Yesenia Peña, y también a la doctora Aretze de la Torre y a Luis Adrián Quiroz, un gusto saludarles, como siempre. Pues vamos a iniciar este conversatorio. Yo tomo el lugar en esta ocasión de la también doctora Nicole Finkelstein de AHF México, que por cuestiones de salud no pudo participar esta tarde en este conversatorio. Sin embargo, pues yo fungiré como el moderador. Y en esta ocasión, pues me gustaría primero, antes de pasar a las preguntas, presentar a quienes nos acompañan esta tarde en el conversatorio, y comienzo con Luis Adrián Quiroz, quien es egresado de la Escuela Superior de Educación Física de Moscú, en la hoy Federación Rusa, en la antes Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es fundador y coordinador de la Organización de Derechohabientes Viviendo con VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido speaker por las comunidades en la Conferencia Mundial de la IAS México 2019, integrante del grupo de expertos en la elaboración de los lineamientos de VIH en la Organización Mundial de la Salud en 2013, además de coordinador del grupo de expertos en la elaboración de guía de tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH, emitida por el CONACIDA, y bueno, ha participado en muchos otros eh, colegiados al respecto en la elaboración de guías, además de que, bueno, es autor de guías, artículos, ponente, y todo una persona con pues gran trascendencia y pues una gran experiencia en la materia, y digámoslo así, pues líder de opinión en el tema de VIH en el país. Por otro lado, pues también me permito darle la bienvenida a la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien actualmente es directora general del CENSIDA, el órgano rector de políticas públicas en la materia. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Cuenta con una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, del Reino Unido, y más de 15 años de experiencia como académica e investigadora clínica. Una de sus especialidades es justamente la evaluación de los sistemas de salud y la calidad de atención, y el desarrollo, evaluación e implementación de programas para la mejora de los sistemas de salud a nivel local, nacional e internacional. Además de tanto de Luis Adrián como la doctora Aletze, se sumará en unos minutos más a este conversatorio Ricardo Baruch, quien es activista e investigador con trabajo en derechos sexuales y reproductivos. Ha trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil como la Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights y la Federación Internacional de Planificación Familiar en la región del hemisferio occidental, donde actualmente se desempeña como oficial de incidencia política. Además de que, bueno, ha sido asesor en múltiples organismos internacionales y contar con una maestría en salud pública y un doctorado en ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública. Sin más por el momento, pues como conocemos la dinámica, se leerán algunas preguntas e iremos haciendo varias rondas para reflexionar sobre este tema que ha sido motivo de debate y de reflexión en varias conferencias internacionales que se han celebrado durante el último año y medio a partir de la pandemia por COVID-19. Justamente incluso también se han emitido algunos informes a nivel nacional que ayer se estuvieron revisando en un conversatorio también, pero también a nivel internacional se han emitido algunas publicaciones al respecto, ¿no? Una de ellas, la de justamente de la Sociedad Internacional de SIDA, y también algunas otras que ha publicado ONU-SIDA, ¿no? Comentarios que han dado a conocer al respecto. Entonces, pues para entrar en la materia, a mí me gustaría preguntarles a Luis Adrián y a la doctora Letze sobre qué servicios y o programas específicos existían previos a la pandemia para atención a las poblaciones LGBTIQ+, que se vieron afectados por esta emergencia sanitaria. No sé si podemos comenzar contigo, Luis Adrián, por favor. A ver, yo creo que no ha existido en México un programa de salud integral para las personas de la diversidad sexual, y aquí hay que aclarar, si bien hay un programa de atención para las personas que vivimos con VIH, que somos parte de la diversidad sexual, no hay un programa específico como tal.
a pesar de que en su momento, en el sexenio pasado, el exsecretario de Salud, el doctor Narro, convocó a una reunión a muchos activistas, a profesionales de la salud para generar los lineamientos de un protocolo de atención, pero no ha pasado absolutamente nada después de casi 5 años, porque, y justo yo recuerdo que fue la pregunta incómoda cuando yo dije, bueno, ¿y cuánto presupuesto le vamos a meter para empezar a hablar de la aplicación de este protocolo de atención para las personas de la diversidad sexual? El silencio se hizo al unísono y ahí vemos los resultados. Y a mí me queda claro que si a una política pública o a un programa de gobierno no se le mete presupuesto, pues nunca va a haber un modelo de atención para las personas que formamos parte de la diversidad sexual, independiente de la enfermedad que tengamos. Y creo que hasta ahí ha quedado. Hemos tenido diversos intentos por hacer incidencia en las diferentes instituciones, pero un programa que aglutine a la diversidad sexual para atender los problemas relacionados a la salud no existe como tal. Muchas gracias, Luis Adrián. Doctora Aletze, por favor. Sí, yo creo que lo que comenta Luis Adrián es sumamente relevante. Cuando estamos hablando de una atención integral que está centrada en las personas y en sus necesidades, estamos realmente yéndonos hacia la materia que queremos para todas las personas en nuestro país, que quiere decir que sea una atención que cubra con las necesidades de las poblaciones en específico y que tenga parte esta visión del ciclo de vida. Luis Adrián tiene toda la razón al decir no hay un programa específico y esto evidentemente tiene como parte esta fragmentación que existe dentro de nuestro sistema. Si bien es cierto, existe este protocolo, también es cierto que no hemos estado en acciones dirigidas a que esto se transforme no nada más en un documento, sino ya en políticas de acción y que vaya de la mano de dos elementos que son extraordinariamente relevantes. El primero es la parte de capacitación y activación de los trabajadores de la salud, y esto es fundamental porque de otra manera también partimos de una falta de información para el propio personal de salud en todas las instituciones, yo diría, y el siguiente también será generar estos mecanismos de respuesta hacia estos protocolos. En el primero sí quiero señalar que gracias a la coordinación y a la participación de diferentes instituciones, de los mismos vocales que tenemos en CONACYDA, pues tenemos actualmente el primer paso, que es un paso que es de muchas necesidades que existe, que es justamente que este protocolo al menos empecemos a hablar de él y empecemos a hablar en términos de una capacitación al personal de salud al respecto. Y este se encuentra ya disponibles el curso de acceso sin discriminación a los servicios de salud para las personas de la diversidad sexual, que se lanzó hace cerca de un mes. A la fecha hay 2,637 personas inscritas. Y creo que tenemos que aprovechar este primer paso para que esto se transforme no nada más en personas capacitadas sobre un protocolo, sino que se empiece a transformar realmente en elementos de implementación que permitan mejorar la salud de las personas de la diversidad sexual. Y aquí yo quiero comentar algo adicional. Adelante, Luis Adrián. Claro. A ver, si bien tenemos un servicio de salud que técnicamente tendría que tener la atención igualitaria para todos, con sus debidos servicios, y pongo el ejemplo, la seguridad social tienes toda la batería completa porque es la seguridad social que tiene todos los servicios. Las personas del INSABI hoy en día todavía seguimos sin poder garantizar la atención al 100% a todas las personas. Eso lo tenemos, pero que tú llegues diciendo, soy un hombre que tiene sexo con otro hombre, que tuvo un problema porque hice fisting con mi pareja, no existe un servicio como tal, porque ante todo va a ser discriminado porque no existe esta capacitación, pero aún peor, no existe un modelo de atención como en otros países donde brinde de acuerdo a tu identidad, de acuerdo a las prácticas sexuales que tú has tenido, en el caso que sea el problema de salud, o en el caso de las mujeres lesbianas, en el caso de los hombres y las mujeres trans,
atención especializada para su problemática no existe como tal dentro del Sistema Nacional de Salud. Si bien un tema es la discriminación, tratar de evitar en los servicios de salud, pero creo que tenemos que ir más allá, a no más a tener un protocolo, sino algo que nos ayude a englobar la salud y entender la salud de la diversidad sexual, que puede ser mucho más compleja y que desafortunadamente va a estar siempre permeada por muchos prejuicios, por no comprender o por no querer asumirnos también como profesionales de la salud como parte de la diversidad sexual. Y aunando a lo que dice Luis Adrián, creo que un elemento muy importante en esto y que no podemos dejar de pensar son aquellas instancias de educación. Creo que, y esto es muy claro, no vamos a cambiar las cosas si no empezamos desde el principio. Y el principio significan las escuelas de medicina, de enfermería, de odontología, de todas las áreas de salud, donde desde la matriz, desde el currículum, se pueda tener información respecto a esto. Nos enseñan microbiología, nos enseñan salud pública, pero estas partes no están dentro del currículum y creemos que esto definitivamente es algo que tenemos que cambiar para que las nuevas generaciones también pues conozcan las necesidades específicas de la población. Son necesidades muy importantes, son necesidades que no podemos obviar y que requieren evidentemente desde el punto de vista de atención integral una capacitación desde el principio, que esto pueda irse permeando hacia el resto de la población. Muchas gracias. Sí, definitivamente es un tema con grandes pendientes. Creo que sí, efectivamente está un protocolo, se está avanzando y dando algunos pasos, pero también creo, y me recordó los comentarios que han vertido en este momento, un poco que hace 2 años, cuando fue justamente el último Congreso Mundial de Sexología presencial, digámoslo así, que fue en Ciudad de México, justamente una de las mesas fue por parte de las personas trans, que hablaban de establecer una propia agenda de salud conforme a su propia perspectiva, ¿no? En el sentido de ir detectando sus necesidades y sus deficiencias que encontraran en los servicios de salud para ir ellas mismas dando una como guía de cómo poder establecer un servicio que se adecuara a las necesidades que iban detectando dentro de los propios servicios de salud. Entonces, creo que también sumaría a esto que han comentado, pues el diálogo, ¿no? Entre actores clave en la materia, que son quienes viven esta cuestión. Hay que recordar que los servicios de salud han sido uno de los espacios donde más actos de discriminación, y más allá de eso, pues eso provoca que la persona no asista más pues, a los mismos, pues justamente para librar esas barreras y justamente generando, pues creo que una perspectiva desde la propia diversidad, ¿no? Que me parece que sería un gran paso y un poco sumándome a lo que dice Luis Adrián, de realmente generar un programa integral, ¿no? Al respecto, y que además también, pues el debate, ¿no? Que ha habido siempre de si separarlo o no del tema de VIH y otros temas que están siempre ahí pendientes en la materia, ¿no? Pues muchas gracias, y me gustaría, si vamos, así que abonando, pues la segunda pregunta va en torno a la reacción que tuvo la sociedad civil, o que ha tenido la sociedad civil a lo largo de este año y medio de pandemia, pues justamente para enfrentar estas situaciones de acceso a la salud, pero también el acceso a la justicia, la inclusión laboral, la falta de atención médica y psicológica y el desabasto de medicamentos en medio de esta crisis sanitaria, ¿no? Por COVID-19. ¿Cuáles han sido un poco las respuestas que se han dado desde la sociedad civil organizada y qué posibilidades ha habido, ¿no? De diálogo con las instituciones? Y pues en qué momento estamos, ¿no? Año y medio, que se ha fortalecido, que se ha debilitado en la materia. Si comenzamos ahora con usted, doctora Letze, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que esto es un tema sumamente relevante. Primero yo pondría en encuadre de que la pandemia por COVID-19 nos ha enseñado y ha sido la respuesta en términos de la salud, de lo que se ha invertido y de lo que tenemos como sistema de salud. Es una fotografía fiel de la realidad de nuestro sistema de salud. Y es algo que
desafortunadamente es un evento que no se había suscitado en más de 100 años para la humanidad. Es un evento que ha tenido cambios significativos en todas nuestras acciones, desde el punto de vista mental, económico, social y evidentemente en la parte de salud. Creo que, y desde el programa de VIH, uno de los elementos extraordinariamente relevantes y que yo siempre reconoceré es que esta pandemia también nos ha abierto puertas y nos ha abierto puertas de trabajar en coordinación. Desde el principio de la pandemia, prácticamente pues se tuvo la coordinación a través del CONACYDA en el poder generar lineamientos nacionales, el poder generar también acciones que nos permitieran ir haciendo elementos de respuesta integrada, pero sobre todo también que nos permitieran a través de los líderes comunitarios de CONACYDA el empezar a generar esta parte de seguimiento puntual. La otra vez, pensando, tuvimos más de 50 reuniones el año pasado relacionado a la respuesta a VIH y la continuidad de atención y el programa nuevo de hepatitis, por ejemplo, tan solo el año pasado. Y esto significa que evidentemente son elementos que nos han permitido ir viendo cómo reaccionar a estas necesidades. Han habido otros elementos que se agregan a esto en términos de cadenas de suministro, que van en muchos puntos, muchos de los elementos también es a nivel internacional. Recordemos que la mayor parte de los medicamentos, algunos insumos, pues se producen en Asia y que hubo meses en donde se rompieron estas cadenas de suministro internacional y que esto evidentemente también da como resultado pues efectos deleterios en las cadenas de suministro nacionales y locales. Por fortuna, y creo que esto sí ha sido gracias al trabajo coordinado que se han tenido entre las instituciones, IMSS, ISSSTE y el resto de las instituciones de salud, pues el estar coordinándonos para asegurarnos que estas cadenas se cumplen en ciertos elementos. Creo que ha sido muy complejo en otras partes y que evidentemente la salud va más allá de algunos elementos básicos de atención, ¿no? Por ejemplo, una de las realidades es que se disminuyó también el número de pruebas que se realizaron a poblaciones claves. Y no era el insumo per se, pero también pues al haber los diferentes semáforos, el que las personas al principio, sobre todo de la pandemia, estuviesen más bien en casa, que yo resalto la respuesta de la gente, la respuesta de la comunidad ha sido extraordinaria. Y creo que ha sido lo mejor que ha tenido México en términos de la respuesta a la pandemia. Las epidemias se controlan desde la comunidad y la comunidad mexicana en su mayoría se ha comportado de una manera extraordinaria para dar respuesta a esta emergencia nacional. Otro de los elementos que creo que es muy importante es que es muy diferente lo que conocemos ahorita de la pandemia que lo que sabíamos hace un año y medio. Ahorita necesitamos, pues no es solamente el problema de la pandemia, tenemos que tener también la transición a sistemas resilientes, donde es tan importante la atención de una persona con COVID como la atención y la continuidad de la atención del resto de padecimientos que han quedado atrás en términos de atenciones y que eso también se va a ver reflejado en la morbimortalidad, en el resultado en salud a mediano y largo plazo que tiene nuestra población. Entonces, tenemos que hacer este cambio de pensar en estos, van a seguir olas por COVID-19, sí, pero también tenemos ya vacunación, tenemos tratamiento, sabemos cómo se transmite y por lo tanto ya es hora de tener sistemas resilientes que nos permitan dar respuesta a las siguientes oleadas sin dejar de atender las necesidades básicas de la población, porque es fundamental para esta salud integral que se requiere. Gracias, doctora. Luis Adrián, por favor. A ver, yo creo que hay que separar dos cosas y que sí hay que tenerlas bien claras. Creo que la parte de todo lo social se ha dejado atrás. Digo, desafortunadamente con la entrada de este gobierno vimos que se mermó muchos de los apoyos y muchos de los proyectos que hacía la sociedad civil para poder garantizar
este tipo de servicios a través del oficio número 1, donde literalmente el señor presidente dijo adiós a todos los apoyos gubernamentales. Y creo que en la pandemia se vio muy claro. Ya Letze por ahí mencionó sobre los problemas en los diagnósticos que se dejaron de hacer también por parte de la sociedad civil, pero yo le pongo todavía a esta parte social que había acciones que se hacían a través de los proyectos, en el caso de VIH, que eran de beneficio para la parte social, el traslado a las personas, el apoyo psicoemocional en algunas partes, el proceso de vinculación, se dejó de dar. Digo, si bien algunas organizaciones lo siguieron dando con muy pocos recursos y literalmente haciendo una labor heroica, pero otros servicios también los dejó de proveer el Estado. Digo, no tenemos hoy, como en otros países, como en Argentina, cuotas que se dieron específicamente para mujeres trans trabajadoras sexuales, hombres y mujeres trans trabajadoras sexuales, hombres y mujeres trabajadoras sexuales, que justo iba para abonar a estos recursos que ya nos estaban recibiendo. Hay una beca para personas viviendo con VIH, independientemente de su situación económica, para ayudar y coadyuvar en el tema de la pandemia y que México no ha tenido, ¿no? Entonces creo que en esa parte hemos adolecido de la parte social. Creo que algo bueno que ha sido es estos canales de comunicación que se abrieron desde el CONACYDA, desde el primer momento de la pandemia. Nos reunimos con la doctora de la Torre y su equipo para empezar a diseñar la estrategia que tenía que implementarse en el país y un montón de cosas más, que por ahí hubo problemas con temas de cargamentos de medicamentos que no podían llegar a México y que a veces no son públicos, porque digo, no es quién se puso la coronita, ¿no? Sino que al final del día estuvieran ahí. Y te puedo contar, y aquí podemos estar 2 horas contándote N cantidad de situaciones que se han resuelto, que hemos puesto los vocales del CONACYDA al Consejo Técnico del Consejo para interactuar en estos procesos con todo el Sistema Nacional de Salud, y que no lo necesitamos andar contando, cacareando el huevo, porque primero es garantizar que las personas tengan los procesos. En el caso de suministros de medicamentos, yo creo que gracias a la insistencia desde las vocalías del CONACYDA, la vigilancia ciudadana que hemos hecho a todo el proceso, desde la compra, hoy en día las cadenas de suministros, el estar insistiendo, peleándolos literalmente con el subsecretario, estar jorobando a Santa María y todo el mundo para garantizar el suministro de esto, creo que es que no hemos tenido problemas como en otras enfermedades de abasto de medicamentos, por lo menos para VIH. Para otras enfermedades sí los hay, y sería absurdo decir que no existe, ¿no? Pero en caso de VIH, creo que hemos sido de los pocos países que ha garantizado el tratamiento oportunamente, más allá con estos procesos de compra tan complejos que hoy en día tenemos, pero hemos estado ahí. Digo, creo que a nivel horas han sido más de 400 horas que hemos estado invirtiéndole para poder garantizar todo este proceso en la cadena de suministros y la compra, el seguimiento a las compras de VIH, que de verdad ha sido una labor titánica, y que aquí también hay que darle un reconocimiento al personal de salud de las instituciones, porque han estado ahí presentes y han estado literalmente conjuntamente con la sociedad civil insistiendo para garantizar todos estos procesos. Nos queda de ver el país como país en generar políticas sociales, sí. Creo que tenemos que llevarnos mucho a la reflexión y que también tenemos que estar haciendo para insistirle, y que a veces no todo es con los diputados ni los senadores. Lo acabamos de ver con el año pasado, que se estaba discutiendo el presupuesto, con los 35,000 millones de pesos que se recortaron al Fondo de Salud. No pasó nada. Digo, hoy vemos que la Clínica Especial La Condesa está pidiendo medicamentos que le regalen porque no tienen Invactrin. Entonces, yo creo que a veces el ir con los diputados y pedirles y decir que te van a dar la atención integral, pues no hemos visto, ¿no? Si bien tenemos también la gratuidad que se anunció el 1 de diciembre, pero eso no habla de atención integral, no habla de garantizar el pago de hospitalizaciones ni demás tratamientos para las personas que no cuentan con seguridad social. Entonces,
creo que estamos en una balanza medio dispareja para poder lograr esta equidad en salud que tanto queremos y que tanto anhelamos. Gracias, Luis Adrián. Y bueno, pues ya se incorpora Ricardo Baruch. Ricardo, estábamos hablando, reflexionando sobre la reacción que ha tenido la sociedad civil ante pues, las problemáticas que han derivado por la pandemia de COVID-19, en específico algunos temas como el acceso a los servicios de salud, a la justicia, a la inclusión laboral y pues el tema que ha sonado mucho, que es el desabasto de medicamentos, ¿no? Entonces, estaban tanto la doctora Alexe como Luis Adrián dando unas reflexiones al respecto y bueno, ahora que ya te sumas tú, pues no sé si nos pudieras dar tu perspectiva sobre esta situación. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, una disculpa por unirme tarde, pero ya saben que siempre hay bomberazos a estas horas del día y pues es un gusto compartir este espacio con la doctora Letze, con Luis Adrián y por supuesto contigo, Leo. Y bueno, respecto a la pregunta que haces, me parece que estábamos en un momento interesante antes de que se diera de que iniciara la pandemia de COVID-19, en el sentido de que ante el desarrollo del protocolo, del protocolo de salud para personas LGBTTI, que bueno, no se llama así, pero digamos que su nombre en corto va más o menos por ahí. Digamos que a raíz de ese protocolo se estaban discutiendo otros servicios de salud que no necesariamente se estaban considerando anteriormente, ¿no? Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la atención clínica para personas intersex, es decir, para personas con variaciones en sus características sexuales, que es algo que en México pues no se hablaba muy seguido hasta la creación de este protocolo. Se estaba hablando por fin, digamos que de la necesidad de contar con servicios integrales, por ejemplo, para personas trans, más allá de la terapia hormonal, ¿no? O sea, de cuestiones relacionadas con salud mental, incluso con modificación corporal. Eh, y de repente se nos viene la pandemia de COVID y no solamente ya no avanzamos con estas cosas que estábamos discutiendo, sino que tenemos que regresarnos a hablar de las cosas que ya más o menos en teoría estaban como garantizadas, ¿no? Justamente como el tema de algunos servicios relacionados con VIH, pero también esta cuestión de la salud mental que tantos años llevábamos como peleando, ¿no? O sea, por todas las necesidades específicas que en nuestras comunidades LGBTI más se tenían y se tienen y además ahora se tienen todavía más a raíz de la pandemia y que pues desafortunadamente pues se le quitan algunos recursos, se le quitan espacios ante esta necesidad de reconversión y vemos cómo empiezan, por ejemplo, a surgir fenómenos que no veíamos tanto antes, o sea, ya estaban ahí, pero que ahora vemos una explosión tremenda, como es el caso, por ejemplo, del famoso chemsex, ¿no? O sea, el uso de sustancias como el crystal meth, particularmente entre hombres gays, bisexuales, mujeres trans en nuestra comunidad, que se empieza a ser muy visible y que claramente representa una situación muy grave de salud, tanto por el lado de la salud sexual, por el lado de la salud mental, pero incluso en muchos otros aspectos, digamos que sociales de nuestras comunidades, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que esos, de repente, algunas de esos han sido temas ante los cuales la sociedad civil ha tenido que reaccionar. Vemos como algunas organizaciones quizás sin recursos empiezan a trabajar bien que mal estos temas, pero la verdad es que se quedan o nos quedamos más bien, porque yo también soy parte de esa sociedad civil, pues muy cortitos, porque pues en realidad no tenemos los recursos tanto físicos como financieros, como personales, para realmente afrontar todos estos retos que ya veníamos arrastrando, más los nuevos que se suman, digamos que durante la pandemia. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues efectivamente hay mucho que seguir reflexionando y creo que la siguiente pregunta va en ese tenor. Digo, ya nos han explicado más o menos en materia de VIH, pues ya Luis Adrián nos hizo y la doctora Alice, pues un panorama sobre uno de los temas que habían salido en los medios de comunicación, que era la cuestión de los medicamentos para personas que viven con VIH. Y sin embargo, ahora, pues un poco siguiendo, digámoslo así, la dinámica y como las reflexiones, pues la siguiente pregunta sería sobre
si a partir de la situación, como dicen, ya había cierto trabajo en la materia, obviamente pues se tuvo que suspender de cierta manera para adecuarse a esta pues situación y digámoslo así, a esta, pues yo digo que ya es una nueva realidad, un año y medio ya directamente es una nueva realidad, ¿no? Ya no estamos en una situación tan emergente, al final la cotidianidad se ha ido conformando conforme a esta situación de vivir en medio de una complejidad epidemiológica, ¿no? Entonces, al respecto, ¿ha habido una adaptación por parte de las instituciones de salud hacia los programas? ¿Hubo alguna adaptabilidad de lo que ya se venía haciendo para, digámoslo así, pues darle como un sesgo en el sentido de responder a las necesidades que estableció la pandemia? ¿Hubo hacia las poblaciones LGBTQ más una adaptación de lo que ya se venía trabajando para adecuarse a estas necesidades? ¿Consideran ustedes si desde la sociedad civil o desde las instituciones hubo campañas específicas, hubo canales de comunicación para poder por resolver dudas específicas? ¿Hubo algunos mecanismos emergentes a raíz de la pandemia que adaptaron lo que ya existía o que han ido generando nuevas dinámicas? ¿Ustedes qué consideran? Y si no sé si podías ahora comenzar tú, Luis Adrián, por favor. A ver, y repito, digo, como parte de un sistema integral para la salud de la diversidad sexual, no hay nada como tal todavía. Ya lo comentaba, si bien tenemos un protocolo que sigue ahí durmiendo el sueño de los justos, no tenemos una política ni un programa de gobierno interinstitucional que pueda garantizar este proceso y que cuente con presupuesto específico para poderlo operar. Sin presupuesto, digo, es absurdo operar algo parecido a pesar de que está ahí el escrito. Y a mí me preocupa mucho esto porque pareciera que, y creo que ese es un defecto que a veces tenemos desde la sociedad civil, que pareciera ya que con la implementación o con una ley que se promulga para tal efecto, ya damos de hecho que solita va a caminar cuando hay mucho que por hacer todavía. Hay que hacer normas, hay que hacer reglamentos, hay que ponerle presupuesto, hay que saber cómo se va a operar para poder empezar a definir este tema. Y creo que ahí es algo donde nos hemos dormido también mucho desde este lado para poder garantizar todo este proceso. Creo que hemos avanzado en la discusión mucho sobre cómo van a tener que ser estos nuevos servicios de salud y lo hemos hecho en el tenor del CONACYT, que creo que ahí hemos avanzado significativamente. A mí me queda claro, y tú ya bien lo decías, la epidemia del SARS-CoV-2 llegó para quedarse y yo sí creo que tenemos que ir reconceptualizando cómo va a ser estos modelos de atención, que hoy tenemos servicios de segundo nivel, no nada más primero, sino también segundo, saturados, y que a mí me queda claro, y es una discusión que no nada más se está dando en México, se está dando a nivel global, en diferentes foros que estoy participando, donde se está haciendo que se tengan 3 modelos de atención diferenciados. Uno para las personas que están estables, ir mucho más, dejar los tiempos mucho más prolongados, no porque sea malo, sino porque no lo necesitas estar yendo al médico cada 15 días, cada mes o cada 3 meses. Espaciar más las consultas, dejar a las personas que están con carga viral indetectable, con conteos, con comorbilidades cero o con comorbilidades controladas, verlos y espaciarlos por un largo tiempo, dotándoles de medicamentos a través de las recetas resurtibles que ya se está implementando en el país. Y esto es, justo hoy tuvimos una reunión de abasto y veíamos que hoy por lo menos en el sistema, en el Seguro Social, se puede ya empezar a dar los 3 meses de medicamentos sin ningún problema, para dejar espacio a las personas que pueden estar con problemas, que pueden estar incluso con problemas de SARS-CoV-2 y VIH, o los recién diagnosticados que también ya están llegando en estados avanzados, y tener un modelo distinto de atención. Me queda claro que la telemedicina, ya hemos hecho por ahí algunas cosas interesantes con Baja California Sur, que el ISSSTE hizo e implementó una estrategia de telemedicina para dar atención a sus derechohabientes, derivado de una queja que le hicimos a través de Salud, Derechos y Justicia de BEBIMS, y que de verdad fue algo muy provechoso. Alexe también estuvo en este proceso,
y que creo que es un punto adicional que tenemos que empezar a incorporar, la telemedicina y la medicina, y llegar a las comunidades a través de la telemedicina en los centros de salud para garantizar la atención integral al VIH, y que creo que son estos nuevos escenarios donde tenemos que empezar estas discusiones para adecuar estos nuevos modelos de atención en segundo nivel. Me queda claro que también tenemos que incorporar al servicio, al Sistema Nacional de Salud, a los consultorios adyacentes a farmacia, que hoy en día están dando una batalla distinta, y que ahí desafortunadamente están siendo diagnosticadas algunas personas con VIH y con otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, y lo que estamos provocando por no tener los datos dentro del sistema, que podamos tener farmacoresistencia porque se están atendiendo las personas sin ningún seguimiento y sin ningún control, para saber qué tratamientos ya han llevado. Y ha habido, digo, muchos amigos conocidos o personas que nos llaman, han estado en 4 o 5 consultorios en menos de un año, de diferentes cadenas de consultorios adyacentes a farmacias tratando sífilis, lo cual podemos provocar ahí un problema de resistencia a los antibióticos que se utilizan para las infecciones de transmisión sexual. Entonces, por eso digo que es importante cómo rearticulamos este nuevo sistema, donde tengamos que incorporar al sistema, a este sistema que está por todo el país, y lo tenemos sí o sí que incorporar al Sistema Nacional de Salud para garantizar que la información se comparta, el expediente electrónico de las personas que sea portable y que te lo puedas llevar por institución, para garantizar que una vez que salgas de un lado entres al otro sin ningún tema. Hemos visto que en VIH, quisiéramos que en todos los capacís del país y en todas las clínicas del IMSS se hiciera esto, pero ya en una gran mayoría se está haciendo, y se está haciendo bien por el trabajo que hemos estado haciendo desde el CONACYDA, las organizaciones. Entonces, creo que hay trabajo ya ahí que tenemos que empezar y que seguir retomando para garantizar estos nuevos modelos de atención que requerimos ante una epidemia como la de la COVID-19. Gracias, Luis Adrián. Ricardo, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que menciona Luis Adrián, y me parece que una de las cosas que ocurrieron en cuestión de servicios es que, pues por lo menos en el último año también se ha visto cómo han surgido desde el sector privado, digamos que algunas instituciones que están respondiendo a esta, digamos que a estas necesidades, ¿no? De contar con una salud más una salud integral, lo cual pues no necesariamente son buenas noticias. Digo, qué bueno que haya opciones, pero en este caso no es que haya una opción en el sector público y una en el sector privado, ¿no? Sino que más bien es el sector privado la que está haciendo. Y esto lo digo, por ejemplo, por algunos clínicas, consultorios que han surgido, por ejemplo, para la atención de personas trans, que ante el hecho de que no se ha logrado avanzar en la gran mayoría de las entidades, pues las personas que tienen capacidad de pagar, pues lo van a hacer, y quienes no, pues siguen en un estado, digamos que de desamparo ante esta situación, por ejemplo, de no poder acceder en un servicio público a ciertas intervenciones como las que comentaba en mi participación anterior de las personas trans, ¿no? O sea, pero por supuesto que también en cuestión de VIH y TS hemos visto que están surgiendo como nuevas opciones y que mucha gente se está moviendo justamente a la detección e incluso a buscar opciones, digamos que para la prevención a través del sector privado. Aquí sí me gustaría mencionar, ¿no? Que pues también en los últimos meses algo que sí es digno de señalar, pues es la implementación de este nuevo programa de PrEP, ¿no? Desde el IMSS y también pues desde otras instituciones del sector público, que pues surge, digamos que en un momento complejo, y que incluso dentro de sociedad civil pues llegó a haber como cierta controversia, no porque no se quiera la PrEP, ¿no? Sino porque por un lado había quien decía, pues es que no hay antirretrovirales para quien ya vive con VIH, pero sí hay antirretrovirales para quien los quiere usar para la prevención. Obviamente deberían estar disponibles ambos, pero me refiero a que en el contexto, digamos que de esta emergencia que se estaba y se está dando, pues resulta un poco complejo y para algunas personas contradictorio. A mí yo
particularmente celebro esta cuestión de que se ponga a disposición la profilaxis preexposición para más personas, o particularmente hombres gays, otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, pero también algo que se está viendo es que muchas de las personas que se están beneficiando o que saben al respecto, pues son personas que tienen pues un mayor nivel educativo, mayores niveles de ingresos, y entonces pues se tienen que hacer mucho más esfuerzos, tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad civil, para asegurarnos que todas las personas, sin importar su nivel de ingresos, su nivel educativo, pues puedan acceder a este tipo de intervenciones, que pues final de cuentas lo que se busca es pues obviamente eliminar pues estas desigualdades que han existido históricamente, pero que si no se hace de esa forma, pues lo que va a acabar pasando es que quienes accedan a la PrEP sean pues las personas que de por sí ya tenían más privilegios y además ahora van a tener el privilegio de acceder a una tecnología para la prevención como esta. Y por último, me gustaría también mencionar que, por ejemplo, sí ha habido algunas organizaciones de la sociedad civil que han tenido que montar nuevos servicios, ya sea de detección, incluso, por ejemplo, algunas organizaciones que han establecido algunos albergues en algunas ciudades del país ante pues esta situación también, digamos que de violencia que existe hacia hacia las juventudes LGBTI y hacia personas pues que se quedaron, digamos que en el desamparo ante el desempleo, etcétera. Y que pues vemos cómo mantener esos espacios, mantener esos servicios, por ahora depende también de la sociedad civil, ¿no? O sea, ya sea donaciones individuales, sean rifas, sean algunas formas de vender algún tipo de producto o de servicio, lo cual, por supuesto que es muy loable, pero también creo que el haber esta situación de que se haya perdido los recursos para muchas de las organizaciones de la sociedad civil que antes se proveían desde Secretaría de Salud, pues fue una pérdida muy importante, y que hasta la fecha, de que ya pasaron 2 años más de 2 años de esa situación, pues vemos cómo esas circunstancias pues siguen afectando mucho la posibilidad de que la sociedad civil pueda realmente pues brindar este tipo de servicios que son muy importantes para las comunidades LGBTI más, y por supuesto en particular para las personas que viven con VIH. Gracias, Ricardo. Doctora Letze, por favor. Sí, yo creo que una de las, estoy de acuerdo con lo que comenta Luis Adrián, Ricardo, creo que son elementos importantes y que ponen un contexto sobre el cual estamos viviendo, derivado también pues, de todo este efecto por la pandemia, pero uno de los elementos que también comentaba será cuál ha sido esta parte de respuesta y de los recursos que se han dado al respecto dirigidos. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con los elementos y las diferentes olas en las que se ha atravesado la respuesta a la COVID-19. Recordaremos todas las personas que la primera fase fue justamente una fase de respuesta nacional dirigida hacia la reconversión hospitalaria. Siendo realistas, y esto es parte de lo que está ya en reportes internacionales, el país que más camas reconvirtió del continente fue México. Y eso es algo que las instituciones en poco tiempo, y gracias al apoyo de todas las personas, de la sociedad, de cada una de las instituciones, lo que se pudo hacer fue una estrategia masiva de reconversión que nos permitió dar la posibilidad de tener camas que no existían, camas en el país para atender al número de personas que se requería en ese momento. La reconversión significó un impacto también muy fuerte para el país en términos del resto de continuidad de atención para otros elementos. Pero dentro de esta misma reconversión, creo que sí es bien importante también señalar que desde el principio se identificaron cuáles eran estos elementos prioritarios que no se podían dejar atrás y cuáles eran estas partes de salud que teníamos que estar protegiendo, y que al final de la primera ola se dio el siguiente elemento, y el siguiente elemento basado en cuál era esta parte de continuidad de las operaciones. Vino la segunda ola más fuerte que la primera ola en finales del año pasado, inicios de este, y nuevamente se da un proceso de expansión hospitalaria, reconversión. En este sentido, la tercera ola, que fue muchísimo más abrupta, lo que también nos ha señalado, si bien es abrupto el número de casos,
ha permitido de cierta manera tener la convergencia entre dos elementos, que es la continuidad de la atención y la reconversión hospitalaria, que vaya permitiendo tener, pues no dejar lo que se había estado obviando. Y esto se ha generado mecanismos interinstitucionales donde literal vamos a las entidades federativas, estamos en coordinación, vemos que se dé continuidad de atención de otras áreas prioritarias de salud pública. Y en estos propios recursos yo señalaría, por ejemplo, desde 20 de mayo del año pasado, se generaron inclusive lineamientos, uno de ellos son los recursos contra discriminación y violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género en el contexto de la enfermedad COVID-19 y algunos otros elementos que están en la página de coronavirus dirigidos básicamente a lo que sabíamos y a lo que desafortunadamente sucede pues en el país y en el mundo, que es todo el impacto, no nada más en términos de salud, pero también salud mental, social y los efectos adversos que llegan a tener en términos de violencia asociada. Entonces creo que estos son algunos de los recursos, otros han sido, por ejemplo, y esto es derivado de nuevamente la coordinación con sociedad civil, pues la creación de correos electrónicos, de números telefónicos donde las personas pueden accesar y tener esta comunicación, estas vías de coordinación que nos permiten actualmente cualquier elemento atenderlo de manera inmediata, lo cual también es algo que creo que es importante señalar sobre la coordinación y la comunicación que se ha dado en esta oportunidad de vernos no como instituciones aisladas. Creo que uno de los elementos más complejos para el país ha sido la fragmentación de nuestros servicios, donde al final también va a impactar negativamente a la salud de la persona, porque terminan viendo, por ejemplo, una persona que vive con VIH, pero también tenía hepatitis C, la mandaban para otro lado, le hacían una prueba por este lado, otro por el otro, y no se tenía esta visión de atención integral, o de repente piensas en una persona usuaria de drogas, por ejemplo, ahorita que Ricardo mencionaba justamente la emergencia de problemas importantísimos de salud pública como es el uso de ciertas sustancias. Creo que es fundamental que estemos al pendientes porque esto, derivado de la pandemia, va a surgir todavía más y que esto tenemos que prepararnos para estas nuevas emergencias de salud pública que se están dando derivado de la propia pandemia. Entonces, creo que el empezar a poder prever y el empezar a hablar de la continuidad de la atención, el que sabemos que la pandemia por la COVID-19 pues se va a volver endémica, así como ocurre con influenza y que cada año fallecían antes de la pandemia por la COVID-19, 300,000 personas por influenza. Desafortunadamente, por otras causas respiratorias, vamos a seguir teniendo que convivir con este tipo de variantes nuevas, ¿no? De la parte de lo que iremos aprendiendo en términos de vacunación, pero que esto nos tiene que ir enseñando a que no nos podemos quedar con los sistemas que teníamos previamente. Yo siempre les digo, es muy triste los que nos tocó vivir la pandemia por influenza H1 2009. Hace más de 10 años, decíamos en ese momento, lo que necesitamos, ¿no? Estas son nuestras lecciones aprendidas. Tenemos que tener sistemas más fuertes, tenemos que tener personal de salud capacitado, tenemos que tener sistemas de información que nos permitan tener en tiempo real estos datos, tenemos que generar mejoras en nuestro sistema de salud. Recordemos que México es de los países que desafortunadamente la cantidad de personal de salud por individuo es muy baja. De sistemas de salud somos de los más bajos de la OSD y todo eso se paga en una pandemia, ¿no? Todo eso es, al final, es la cuenta que nos está dando. Pero en el 2009 decíamos, y tenemos que tener la capacidad de tener estos sistemas listos. Y decíamos, son nuestras lecciones aprendidas. Y no es cierto. Fueron lecciones vividas. No fueron lecciones aprendidas.
Y lo que no podemos dejar en este momento es de lo que hemos estado y lo que ha costado en términos de vidas humanas, en términos de calidad de vida, en términos del impacto a la salud de nuestra población, no lo podemos dejar atrás. Y tenemos que pasar de esta vivencia, de estos meses, a que realmente se vea transformada en acciones y en sistemas de salud más fuertes, sólidos, resilientes. Y un sistema de salud tiene que estar pensado desde la atención de la persona, la comunidad, con redes integradas de servicios. Esto es el siguiente paso que tenemos que hacer. Yo pensando un poco ahorita y decir, bueno, en el caso del CONACYT hemos trabajado y hemos tenido acciones y estos son los resultados tangibles que lo hemos podido hacer, ¿no? A veces uno dice, ¿te acuerdas cuando te dio polio? Uno dice, pues no te dio, no te acuerdas porque no te dio, porque te vacunaron. Y esa es la salud pública, no te deberías de estar acordando de lo que no te dio. Ese es nuestro trabajo. El estar vinculados, el estar trabajando mano a mano. Y yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes elementos con ACIDA, ¿por qué funciona? ¿Por qué sí nos ha permitido estar dando ciertos resultados? Porque tiene la voz comunitaria, tiene a la voz de las personas en el centro. Hepatitis C tiene a la voz de la sociedad civil también en el centro de las acciones y del seguimiento continuo. Y yo creo que eso es lo que necesitamos para transformar también este protocolo que está en un documento y cambiarlo. No puedes generar un programa centrado en las personas si no incluyes a las personas en el mismo desarrollo de la política hasta su verificación. Muchísimas gracias, doctora. Y justo en ese sentido, que efectivamente han surgido medidas, han surgido políticas públicas, esta respuesta al COVID-19 ya ha dejado experiencias, ya ha provocado cambios, como lo han señalado todos, han ocurrido ya una trayectoria en materia de salud pública en los últimos pues, ya 15, 16 meses. ¿Qué experiencias podemos considerar que que podrían ya quedarse como se han generado? ¿Cuáles han sido perfectibles o son perfectibles? ¿Y cuáles a lo mejor podrían, pues, sustituirse por otras, ¿no? Desde su perspectiva de todo lo que han comentado, de todo lo que ha surgido, de lo que se ha trabajado, tanto a nivel institucional como a nivel sociedad civil. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser eso que ya se quede, que ya se ha visto que ha dado resultados? ¿Qué puede ser eso que sea perfectible, en el sentido de que, bueno, pues se ha implementado por una emergencia, pero que podría ya con un poco más de tiempo tomar un mejor rumbo? Y a lo mejor, ¿cuáles son las partes que podrían pensar en sustituirse para generar una política pública ya en adelante más consolidada? Si comenzamos ahora contigo, Ricardo, por favor. Claro, yo creo que, por ejemplo, algunos de los servicios que sin duda han, digamos que florecido durante esta etapa son todos aquellos que tienen que ver con la virtualidad. Por ejemplo, no creíamos que la efectividad de dar una consulta en línea podía ser la misma que la de una consulta en persona. Para muchas personas no lo es, pero para quien sí tiene, digamos que la posibilidad, los aparatos, la conexión a Internet suficiente, sí existen diversos estudios, quizás no tanto en México, pero en otros países que sí están mostrando, por ejemplo, que esto puede ser de utilidad y que puede haber llegado para quedarse, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con algunas otras intervenciones, por ejemplo, como los grupos de discusión, incluso grupos de autoayuda, tanto para personas con VIH como para personas, por ejemplo, jóvenes gays que quieren juntarse a platicar de situaciones relacionadas con la pandemia y que están teniendo efectos con su salud mental. Pues muchas veces veíamos como pues jóvenes que quizás viven en la periferia o que viven en zonas rurales, pues obviamente no tenían acceso a este tipo de cosas y ahora sí se están dando, gracias también pues al trabajo que, por ejemplo, muchas organizaciones de la sociedad civil están implementando, ¿no? O sea, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de YAG, ¿no? Esta organización de jóvenes que ha implementado, por un lado,
esta investigación sobre qué le pasó a los jóvenes LGBTI más durante la pandemia y que también creo que vale la pena que todo el mundo la conozca, ¿no? Que se hizo gracias al apoyo, por ejemplo, de diversas embajadas, varias instituciones de gobierno local y federal. Pero también otro tipo de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la consejería relacionada también, ya sea con VIH o con otros temas de salud LGBTI, y que pues ha permitido que muchas personas cuyo acceso era muy, muy limitado, ahora tengan un mejor acceso. Entonces yo creo que, por ejemplo, o sea, sin duda tenemos que asegurarnos que este tipo de cuestiones que vemos que están funcionando se mantengan sin dejar que pues los servicios físicos, ¿no? O sea, se reactiven y sobre todo pues que volvamos a niveles en los que estábamos y mejores, ¿no? O sea, porque también vemos como hay muchas situaciones que obviamente son pues no se pueden dar en la virtualidad, como hacerse las pruebas de conteo de CD4 y de carga viral, ¿no? Y que vemos que en muchísimos estados hay muchísimos atrasos en prácticamente todas las instituciones están dando esta situación, y que pues obviamente eso nunca se va a poder mover a la virtualidad. Necesitamos asegurarnos que pues que toda esa infraestructura que ya se había montado esté funcionando y que haya incluso mucho más, ¿no? Y que aprovechemos también pues estas nuevas tecnologías y nuevos procesos para, digamos que, pues para la posteridad. O sea, como es el caso, por ejemplo, de dar los tratamientos en medida de lo posible por 3 meses para las personas que ya tienen un control viral, en el caso de las personas que viven con VIH, pues está funcionando, ¿no? Y entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que asegurar que se queden, y que pues de repente se tambalean cuando vuelve a haber cuestiones relacionadas un poco con el tema del abasto inoportuno de medicamentos. Por otro lado, también creo que necesitamos buscar de dónde van a salir los recursos para muchas de estas acciones, ¿no? O sea, porque por parte de sociedad civil, pues vemos que existen algunas organizaciones, digamos que viejos lobos de mar, que tienen toda la experiencia con el fundraising, pero también cómo entre nosotras, entre organizaciones, nos podemos apoyar para que organizaciones que están surgiendo en muchas de las ciudades más pequeñas, incluso en zonas rurales, y que dan atención a nuestras comunidades, pues tengan la posibilidad también de acceder a fondos, ya que sabemos que, pues, por ejemplo, la cooperación internacional en México es muy limitada, ¿no? Y que pues, organizaciones con trabajo en nuestras poblaciones, pues tienen muy pocas posibilidades de acceder a algún financiamiento, y pues como ya lo decíamos, por parte de los gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, pues también hay muchas complejidades, ¿no? Entonces también creo que estamos en un momento en el que crear una cultura donde desde las comunidades LGBTI nos podamos apoyar, que es un poco lo que ya ocurre también, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde muchas de las organizaciones de derechos LGBTI se sostienen gracias también a aportaciones de individuos, ¿no? De las comunidades que creen que la misión que están llevando a cabo estas organizaciones pues es fundamental. Esto lo digo sin quitar, por supuesto, la responsabilidad del Estado que se tiene, ¿no? De garantizar la salud, de garantizar los servicios, pero que sin duda se puede complementar a través de esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil. Gracias, Ricardo. Doctora Letze, por favor. Sí, yo abonaría lo que dice Ricardo en las cosas buenas. Creo que ha sido el empezar a vernos como un solo sector. Realmente la pandemia nos ha enseñado que hay que quitarnos lobos, ¿no? Al final, la respuesta tiene que ser a toda la población. Y entonces, el trabajo que se ha hecho desde las instituciones es esta visión justamente de cómo atender y cómo vemos que las personas que viven en nuestro país puedan tener un acceso a la salud. Y creo que eso es una ventana de oportunidad única. Es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar para realmente asegurarnos que se puedan entonces formar una atención centrada en la persona y en las comunidades que nos permita la generación de las redes de servicio que incluye la acción y la actividad comunitaria. Creo que al final esto es algo que sí tenemos que aprovechar y que no se había dado previamente en el país.
El hecho de que estemos yendo, que estemos en esta visión de cómo hacer este cambio significativo hacia la atención integrada en conjunto. Creo que esto es lo primero que yo resaltaría como lo bueno que se ha generado. El sentido también de la integración y de modelos que definitivamente llegaron para quedarse, ¿no? Simplemente el poder estar ahorita aquí con ustedes es extraordinario, ¿no? Estamos cada una de nosotras en diferentes localidades, pero conversando con nuestra audiencia, etcétera, y que esto es algo que debemos que aprovechar en términos de activación en salud, de empoderamiento de las comunidades, pero también en términos de capacitación, de seguimiento y de otro elemento que es muy importante, que es la vigilancia de las políticas en salud. Una política que se quede en un documento no nos va a servir a nadie. Y nuevamente esto tenemos que trabajarlo en conjunto. Yo creo que las voces suman. Y yo estoy convencida de que las diferentes voces generan mejores respuestas. Al final, el poder tener este conversatorio, el poder escuchar diferentes perspectivas y que esto pues sean pasos que nos ayuden a impulsar lo que queremos, que son mejoras en la atención de todas las personas, pero sobre todo asegurarnos que no dejamos atrás a poblaciones que han sido, que se han quedado atrás, ¿no? Que desafortunadamente sus resultados en salud son desfavorables. Y esto nos habla sobre la necesidad de, que es una responsabilidad de todas las personas y sobre todo, evidentemente, de las instituciones, pero que definitivamente tenemos que hacer esto un cambio significativo que se vea reflejado, como bien dice Luis Adrián, no en un protocolo que está bien hecho, ¿no? Y está bien hecho porque se incluyó también la voz comunitaria. Yo creo que es ahora eso, cómo lo transformamos en la parte de política en salud y que esta política se transforme realmente en acciones que mejoren la calidad de vida de las personas y esto cómo hacemos para que sea una parte transversal de atención. Y en este sentido creo que sin duda alguna desde la visión de la subsecretaría es algo que está pues en la visión de acciones prioritarias. Y acciones prioritarias porque sabemos que la violencia, que los resultados en salud, que la discriminación, que los problemas en salud mental, en adicciones es mayor en la población LGBTI. Es algo que definitivamente necesitamos modelos que nos permitan tener políticas que sean adecuadas. Y las políticas adecuadas no se generan desde un escritorio. Las políticas adecuadas se generan a través de la colaboración con la comunidad y a través de la vigilancia con la misma. Entonces creo que son de las cosas que pues sin duda alguna se tendrán que trabajar. Y la otra parte creo que también es claro que la pandemia nos ha enseñado a que habíamos descuidado muchas áreas de nuestra salud, sobre todo áreas en términos de el pilar de nuestra salud sexual y nuestra salud mental. Y entonces esos pilares, sin duda alguna, tienen que estar fortalecidos para tener mejores resultados en salud. Muchas gracias, doctora. Luis Adrián, por favor. A ver, yo creo que algo que nos ha dejado la pandemia y que no tenemos que dejar de olvidar es seguir hablando del tema de salud. Porque yo recuerdo, y tú lo viviste cuando cuando eras reportero en Letra S, que por ahí había algunas organizaciones, diferentes padecimientos que le dábamos duro para garantizar, hablar sobre recorte presupuestal, sobre la iniciativa de ley, y que pareciéramos que éramos 10 personas que nos hablábamos entre nosotros, y hoy todo mundo habla de salud. De verdad, creo que eso es bueno porque nos ha dejado algo la pandemia, que es situar el problema de salud como un tema prioritario. Creo que ya ahí ganamos todos para poder realmente garantizar que la salud recobre y cobre esta importancia como la que debe de tener y debe ser lo prioritario, porque sin salud no hay crecimiento social,
sin salud no hay crecimiento económico, sin salud no hay productividad, salud es la base de todo. Entonces, creo que hemos logrado que la salud se sitúe en un tema importante en la agenda política. Ahora, yo creo que hay que mantenerlo y hay que hacer que trabajen los legisladores, independientemente del partido que están llevando, para que no voten en bloque. Digo, porque vemos lo que pasó la vez pasada. Entonces, creo que hay que hacer más proactivos a los legisladores para que voten más en consecuencia en mejorar la salud y en tener un sistema integrado. A mí me queda claro que tener un sistema unificado de salud no va a ser un tema de 5 años, es un tema que a la larga va a tener que llevar mínimo 10 o 12 años construir un sistema único de salud. Entonces creo que esto ya lo tenemos que dejar atrás y tenemos que ver cómo va a ser la manera de integrar este sistema fragmentado en garantizar que se pueda comunicar, que se puedan pagar entre ellos y que se pueda realmente transitar de un modelo a otro. Lo hemos visto en VIH que se puede hacer muy bien. Ahora tenemos que hacerlo para otras enfermedades que impactan también a la diversidad sexual. Y aquí es importante tener este abanico, porque si nada más hablamos de la diversidad sexual como infecciones de transmisión sexual, ya estamos mal, porque creo que hay muchas otras enfermedades que hoy en día no estamos viendo que afectan a la diversidad sexual porque somos parte del ente humano y que va más allá de nuestras prácticas sexuales o nuestras preferencias, el que nos enfermamos como seres humanos. Y entonces vamos a tener cada vez más visibles que hay hombres y mujeres trans que vivan con diferentes tipos de enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión, X. Entonces creo que tenemos que empezar a construir estos modelos del protocolo que ya existe y ahora es cómo lo llevamos a la práctica para garantizar realmente una política pública y no vernos por guetos. Creo que otro de los temas que es cómo negociamos los precios de los medicamentos. Creo que el del tema de VIH ya se hizo muy bien, a pesar de tener antes la comisión negociadora y que ahora sí implementamos bien la técnica de la marchanta, de a cómo me lo dejas por volumen. Hay que trasladarlo a otras patologías. A mí, yo hace unas semanas estaba hablando con algunos oncólogos y decía, ¿es en serio que seguimos hablando de quimioterapias para menores cuando hoy en día tenemos acceso a nueva tecnología para cánceres? O sea, ¿es en serio lo que estamos haciendo cuando tendríamos que estar hablando de terapias flanco para niños y niñas? O sea, creo que, y que también forman parte de la diversidad sexual, ojo, Entonces creo que tenemos que empezar a ver esta triple optimización en VIH, cómo lo podemos llevar a otros ámbitos. El tema de la receta resurtible me queda claro que llegó para quedarse y lo tenemos que implementar y a lo mejor por ahí hay sorpresas en corto tiempo en un nuevo modelo de entrega de medicamentos. Y eso se los pongo ahí como un chispazo. Creo que PrEP, a mí me queda claro que PrEP tiene que garantizar y tenemos que llegar realmente con un sistema de salud comprometido en generar una política nacional de PrEP y que sea de los mejores modelos. Coincido plenamente con Ricardo que tenemos que llevarlo a todas las poblaciones, pero precisamente no es por PrEP que vamos a garantizar el acceso a la justicia social a las demás personas. Creo que hay otros temas adicionales que tenemos que tienen que converger con el tema de salud y que no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que ver cómo la parte del bienestar que tanto se nos ha hablado y que tanto está ahí en el run run, hoy lo tenemos que incorporar porque si no le estamos dejando todo a salud, cuando no le corresponde todo a salud, ojo. Y de repente queremos que todo salga de salud. Salud que se encargue de hacer de lo que tiene que hacer y que otras iniciativas, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Bienestar, tienen que entrarle porque si no vemos esto como de una manera holística, como ya lo ha dicho en varias ocasiones Aletze, no lo vamos a poder ver. Salud no lo es todo, ojo. Por ahí no vamos a resolver todos los problemas. Tenemos que incidir con otras áreas del gobierno para poder garantizar la integración de todo el proceso de salud, que no nada más son ellos. Otro modelo que llegó para quedarse, creo que es la manera en cómo se está dando la respuesta hoy en día a la hepatitis C, y que me queda claro que el observatorio que ya está por ahí trabajándose para la eliminación de la transmisión vertical, nos lo debemos en México y nos lo debemos y es urgente para que en México no vuelvan a ser un niño con VIH. Es urgente.
y es plena urgencia. Ya no podemos tener un año más sin tener acciones estratégicas para abandonar este proceso de cero transmisiones verticales. Urge. El tema de la primer puerta de entrada a quitar estos procesos largos entre el diagnóstico y la atención, hoy hemos visto que se ha avanzado, y digo, se tiene que estandarizar todavía aún más, hay que trabajar mucho, y ya hay unidades que en menos de una semana, cuando una persona es diagnosticada por VIH, le están iniciando tratamiento, sea en el IMSS, sea en el ISSSTE y en los Capacits. Entonces, lo tenemos que hacer para que se expanda por todo el país aún más. Pero ya hoy vemos con beneplácito que hay muchas unidades que esto ya lo hacen como relojito suizo, y cuando una persona está siendo diagnosticada, a la semana ya tiene tratamiento. Lo quisiéramos que todo fuera de un jalón para poderlo hacer. Hay que trabajar, hay que estar convenciendo, hay que estar trabajando, sensibilizando a muchas personas, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, creo que sí lo podemos lograr, y lo podemos lograr en muy corto tiempo. El poder tener un sistema distinto de planificación en las consultas, creo que eso nos va a llevar a poder garantizar modelos diferenciados de salud que garanticen que todas y todos tengamos la consulta idónea. Y el empezar a hablar de las comorbilidades, de las enfermedades oportunistas, para garantizar la atención en su conjunto, tanto de tratamiento como de otras acciones que tengan que ver con ello, creo que ese es el modelo que tenemos que ir caminando, porque hoy las comorbilidades también llegaron para quedarse. Y las personas que tenemos más de 20 años con ingesta de medicamentos, hoy estamos padeciendo una o más. Y hoy seguimos teniendo sistemas diferenciados, y tenemos que garantizar que en menos de 12 meses, y ese creo que es un reto grande para Cencida, poder tener un sistema de atención integral también en el INSABI, para poder garantizar la atención de las comorbilidades y de los efectos adversos a las personas que no cuentan con seguridad social. Y eso ya no nos podemos tardar tanto, porque ya está ahí en el plan de acción específica. Tenemos que trabajar con ese plan de acción específica, añadirle los últimos compromisos de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas con el tema de VIH, y que hay muchos componentes que se transversalizan con la diversidad sexual, para garantizar incorporarlos a estos planes de acción y que sean parte de la política pública, y realmente empezar también a trabajar con eso. Y repito, entrarle con todas las secretarías que tengan que ver con el proceso de la atención en salud, y no dejarle todo a salud, porque no todos son ellos. Y haya otros que les tocan también su chamba y le tienen que entrar con presupuesto para garantizar esta atención. Gracias, Luis Adrián. Pues previo ya nada más, porque hay varias preguntas. Me parece que han surgido muchas inquietudes. Entonces yo solo para agregar y que nos contesten en un minuto antes de leerles las preguntas. Justamente en estos tiempos de pandemia es donde más han avanzado los cambios legislativos, ¿no? En varios estados se han aprobado tanto matrimonio igualitario, pero sobre todo en la cuestión del reconocimiento del derecho a la rectificación de la documentación de las personas trans, ¿no? Han sido ya en los últimos meses, sobre todo, varios estados donde se han dado estos cambios que se esperaron por años. De cierta manera, pues ha habido y se ha posicionado el tema, como ya bien mencionaban, en estos términos de no solo ver la cuestión de salud, sino que se han ido como sumando varios temas. A partir de esta visión que mencionaba Luis Adrián, holística, ¿ustedes qué considerarían? ¿Es el momento ya de posicionar, y digámoslo así, tanto matrimonio como identidad ha sido como los temas clave en materia de política pública? Pero ustedes mismos han dicho a lo largo de pues, ya casi hora y media un sinfín de temas que también tienen que estar y están relacionados directamente con las poblaciones LGBTIQ+, ¿no? Entonces, ¿consideran ustedes que ya es el momento de posicionar y ampliar esta agenda en los congresos, en los mecanismos de toma de decisión? ¿Qué consideran que podría como ser los puntos que deberían continuar posicionándose en esta agenda, como decía Luis Adrián, ya no solo en términos de salud, sino en una visión más holística? Y sobre todo, pues ahora que se exigiría como sociedad civil después de esta experiencia de la pandemia. Comenzamos ahora contigo, Ricardo, por favor.
Bueno, y no está ahorita Ricardo con la doctora Letze, por favor. Ese es parte de la nueva normalidad. La señal a veces nos falla. Yo creo que sí es muy importante el empezar a traer a la agenda política elementos relevantes, ¿no? Sin duda, el tener un marco normativo que nos permita, pues, lo que tenemos que garantizar, que es el derecho y el cuarto constitucional, a la salud de las personas. Y esto significa desde la salud en términos del bienestar. Y aquí creo que es muy importante, ¿no? Es físico, mental y social. Si tenemos todavía leyes que criminalizan, no estamos alcanzando este elemento. Entonces, creo que sí, de la mano podemos hacer cambios importantes también en estas políticas nacionales que van en detrimento de nuestras poblaciones. Entonces, es sin duda un momento que debemos de aprovechar, que tenemos que empezar a actuar y que esto también tiene que ir de la mano de no solamente la agenda legislativa, tiene que estar también en cambios de otros actores, como bien mencionaba Luis Adrián, tiene que estar educación. Tenemos que empezar desde pequeñitas, pequeñitos, pequeñites. Tenemos que asegurarnos que estos temas están dentro de la educación de nuestras infancias. Tenemos que asegurarnos que están dentro de la currículum de las universidades en términos de esta visión que no podemos seguir con un país que discrimine, que criminalice a nosotras, nosotros, nosotros mismos. Es importante hacer estos cambios y esta agenda creo que va más allá de la parte solamente legislativa. Muchísimas gracias, doctora Letze. Ya regresó Ricardo. Entonces, no sé si te escuchaste la pregunta, Ricardo, o si no, pasamos con el y luego contigo, si la escuchaste, sí. Sí, ¿me escuchan ahí? Ahí, perfecto. Ah, muy bien. No sé qué pasa con mi internet. Pero bueno, creo que justamente estos cambios legislativos que se han dado, tanto de matrimonio igualitario como con el reconocimiento de la ley de identidad de género, pues definitivamente vuelven a traer temas importantes a la discusión, ¿no? O sea, porque me parece que más allá de lo que implica, por un lado, poder casarse o por otro lado, rectificar tus documentos, también hay un componente simbólico respecto al reconocimiento amplio digamos que de la inclusión de las personas LGBTI más. Y en el caso, por ejemplo, particularmente de las personas trans, me parece que es fundamental, por supuesto, que se pasen estas leyes de identidad de género que todavía ni siquiera se han reconocido en la mitad de los estados del país, pero que por el ritmo que vemos, pues ojalá que pronto se logre abarcar todas las entidades. Sin embargo, sí me parece que, digamos que esto permite que se empiece a luchar por otro tipo de reconocimiento de necesidades, incluyendo, por ejemplo, las necesidades de salud que se tienen específicamente por parte de las comunidades no cisgénero, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, incluye personas trans, pero también, por ejemplo, personas no binarias que apenas recientemente se ponen, digamos que en la agenda pública como una población específica que es necesario reconocer y atender también. Pero no olvidemos también que existe, por ejemplo, esta discusión que también se está dando en varios congresos de los estados respecto a las famosas terapias de conversión, ¿no? Y la prohibición de los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que sin duda indirectamente pues es un tema de salud, ¿no? Sobre todo de salud mental, cuando se reconoce por un lado que tener una orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no es una enfermedad y por lo tanto no hay nada que curar, pero por otro lado pues que ya no podemos permitir vivir en una sociedad donde se tortura y donde se considera que la diversidad sexual pues es algo, digamos que anormal o algo perverso, como muchas veces se nos quiere hacer ver, digamos que desde los sectores antiderechos. Entonces yo creo que, por supuesto, también tiene que, como decía la doctora Letze, avanzar pues todo este reconocimiento real del derecho a la salud y que pues por ahora, desafortunadamente, cada vez que hay
digamos que un intento por avanzar en ese lado, pues ha habido algunas descalificaciones por parte de, de ciertas personas del gobierno, incluyendo el mismo presidente, lo cual pues es lamentable porque en realidad pues cualquier intervención, ya sea preventiva, ya sea de detección, ya sea de tratamiento, de lo que sea, debería estar, digamos que incluida, ¿no? Y ahorita estamos viendo toda esta discusión respecto a las vacunas de COVID-19 que me parece lamentable ante el hecho de que tenemos, o sea, de que se tiene en el mundo evidencia de que pues hay que vacunar y hay que hacer una u otra cosa. Me recuerda pues a la discusión que se daba hace 25 años, ¿no? Sobre si promover el uso del condón estaba bien o no, cuando ya se tenía la evidencia al respecto, ¿no? Entonces ahí también me parece que no podemos bajar la guardia, tenemos que utilizar pues todos los recursos institucionales e incluso judiciales con los que contamos en México para asegurar que logramos este derecho a la atención en salud y que pues no se quede ninguna persona afuera y mucho menos las personas que pertenecen a las comunidades tradicionalmente más vulnerables como lo podrían ser las personas trans y las personas intersex. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues Luis Adrián, por favor. A ver, yo creo que hay algo que se nos olvida. Digo, todo el mundo habla de matrimonio, pero también hay personas que no queremos casarnos y que también la ley nos otorga los derechos igualitarios a través de la ley del concubinato. Entonces, creo que también hay que ponerlo ahí. O sea, el matrimonio está bien para las personas que decidan casarse, pero para los que no deseamos casarnos y podemos abonar dentro de la ley del concubinato, bienvenido. Digo, ya hemos visto que en algunas instituciones ya se ha reconocido el concubinato de personas del mismo sexo. Entonces, también ponerlo dentro de la agenda, poner el tema de la adopción para las personas que quieran adoptar, que sea mucho más fácil. Cuando hoy vemos que hay un montón de niños que siguen ahí estando mucho tiempo en los sistemas del DIF y que por temas tan complejos ahí están. Hoy celebramos que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara con el tema de la despenalización del aborto. Está también el tema del trabajo sexual, que está muy criminalizado. Tenemos que empezar a hablar porque también afecta a la diversidad sexual, afecta a todo el mundo. Entonces, creo que hay temas que indudablemente tenemos que poner en la agenda política, en la agenda legislativa. Y otra vez, ¿qué hacemos con estas leyes que ya existen para darles formalidad en los gobiernos locales? O sea, ya lo hicimos en lo legislativo. Ahora, ¿cómo las bajamos para que realmente sean operativas a nivel del Ejecutivo? Porque si no, nos vamos a quedar siempre con las leyes y no pasa nada. Entonces, tenemos que empezar ya a hacerlas más operativas y empezarle a dar la talacha para hacer los reglamentos, participar en la elaboración de los reglamentos, de los códigos, porque si no, seguimos todavía pensando que nada más con la ley se va a cambiar como varita mágica, y no es la varita de Harry Potter. Tenemos que hacer trabajo todavía aún más articulado para poder generar todo el andamiaje que se requiere para que la política pueda realmente transformarse en un programa de gobierno y que no se nos olvide el tema presupuestal, porque sin eso ninguna política pública y ningún programa de gobierno surte efecto. Y a mí me queda claro que si no logramos hacer esto en corto tiempo y con un Congreso ahora donde hay representantes en algunos estados de la diversidad sexual, otros que siguen en los closets, pues hay que exigirles. Digo, porque de alguna u otra manera nosotros seguimos pagando su salario para garantizar lo que dice el artículo 1 constitucional. Cero discriminación, no tiene que haber discriminación en este país por ningún motivo. Para la población LGBT+, o para cualquier otra población, y que independientemente de la situación de salud tampoco se tiene que discriminar. Entonces creo que ya tenemos el marco suficiente como para empezar a darle la talacha y dejarnos, porque creo que hay mucho trabajo por hacer en muchos espacios. Va a haber trabajo de sobra, pero hay que empezar a hacerlo mucho más articulado, y que a mí me queda muy claro que tenemos que pasar a la operación de los procesos. Repito, ya hay leyes, ya hay algunos estados que han garantizado leyes, son bien bonitas. Ahora, ¿cómo hacemos para el trabajo más complicado, que es la articulación y la ejecución y el seguimiento de esas leyes? Porque con eso creo que ya podemos ir avanzando a posicionar más temas en la agenda
que siempre van a faltar temas, porque va a haber mucho más temas que empezar a solucionar. Muchas gracias, Luis Adrián. Pues sí, y definitivamente creo que esos son tanto el tema de matrimonio como de identidad han sido apenas las guías, ¿no? Que van abriendo a un camino muy amplio, ¿no? Que creo que es parte de una visión integral. Y bueno, pues agradeciendo su participación, eh, ahora pues pasamos a la parte de las preguntas. Como les decía, hay ya varias que han planteado en nuestro chat. Este, varias felicitaciones, por supuesto, comentarios se les han hecho muy interesantes los puntos de vista vertidos en este conversatorio. Y bueno, voy a ir leyéndoles las preguntas, son cuatro en concretas, pues podría yo leerlas si gustan, y luego pues hacer como otra ronda para darles respuesta. La primera de ellas dice, ante las nuevas realidades y pensando en medidas concretas, ¿cómo podría adaptarse el sistema de salud para atender de mejor manera a la comunidad LGBT? La que sigue nos dice, han surgido propuestas como espacios de atención, algunos protocolos para la policía, atención en justicia y algunos en salud, pero hay muchos pendientes. ¿Qué áreas o derechos están descuidados o faltan de tomar en cuenta para beneficiar a la población LGBT? Y una más que es sobre las cuestiones de intersexualidad. Dice, en la comunidad intersexual existen personas que no solo presentan variaciones genitales, como los programas que mencionaba Ricardo, se habían considerado el resto en los programas que mencionaba Ricardo, se ha considerado el resto de la variabilidad o solo la genitalidad. Entonces, yo creo que es muy concreta. Y por último, la educación sexual para la comunidad LGBT más es ampliamente ignorada y ajena en las agendas gubernamentales, haciéndoles más vulnerables de contraer infecciones de transmisión sexual. ¿Existe algún esfuerzo para cambiar este panorama de la educación sexual? ¿Y cómo se visualizan en los próximos años la evolución de los servicios médicos para quienes vivimos con VIH? ¿Habrá algún avance en servicios o irá en retroceso? Creo que aquí ya han expuesto algunas cosas al respecto y no sé si ahora comencemos eh, con Ricardo. Ok. Em, bueno, en primer lugar, respecto al tema de atención, justo hace un par de días se publicó un artículo que por ahí puse en mi Twitter, en la revista de Salud Pública de México, sobre las guías de práctica clínica, ¿no? Que deberían ser como el estándar para la atención en los servicios de salud en pues prácticamente todos los temas pues clínicos. Y uno de los resultados que salía ahí es que, pues, la mayoría de las personas, del personal de salud que participa, digamos que en esta investigación, dicen que, pues, no se pueden aplicar la mayoría de las veces porque resulta que no hay personal suficiente, no hay conocimiento sobre las guías, no hay recursos económicos, no hay insumos en los hospitales, ¿no? Lo cual hace que no se puedan, digamos que, aplicar, lo cual obviamente es sumamente preocupante. Pero entonces cuando pensamos, por ejemplo, en documentos como el protocolo de salud LGBTI, que no es una guía de práctica clínica, sino más bien pues es una guía de recomendaciones, pues tantito peor, ¿no? O sea, porque no hay, por un lado, como ni una normativa de que se tenga que aplicar, pero por otro lado, pues hay muy poco conocimiento al respecto. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, sí creo que, digamos que pensando en el futuro de los servicios, pues sí tendríamos que asegurarnos que por un lado, todo el mundo conozca este documento que, bueno, pues tiene sus asegúnes, no es perfecto, pero pues es algo, ¿no? Por un lado, que se conozca y que realmente exista, por ejemplo, la sensibilización y capacitación para que se pueda aplicar en las diferentes instituciones del sector salud. Existe por ahí también ya un curso en línea para que se pueda, para que quien esté interesado pueda, digamos que acercarse a este tema. Sin embargo, pues también puede quedar bastante limitado. Yo creo que ahí es donde necesitamos asegurar que existan recursos específicos para hablar de estos temas, ¿no? O sea, porque obviamente muchas veces pensamos salud
personas LGBTI, solo salud sexual, ¿no? Cuando en realidad son muchas otras cosas, ¿no? Es salud reproductiva, es salud mental, es atención al uso de sustancias, es atención, por ejemplo, a cuestiones relacionadas con las modificaciones corporales, entre otras. En ese sentido, pues también conectándolo con la cuestión de las personas intersex que comentaban, pues en realidad hay algunas guías de qué es lo que se tiene que hacer a nivel clínico, con algunos casos muy específicos de variación en las características sexuales, sobre todo características sexuales genitales, pero desafortunadamente pues no se abarca como el espectro completo de todas las formas de intersexualidad, y que pues ni siquiera el protocolo tampoco necesariamente las menciona, ¿no? Ahí sí que tenemos como un trabajo muy importante que hacer en cuanto al conocimiento de salud de personas intersex. Hay una organización que es Brújula Intersexual que ha hecho muchísimo trabajo en este tema, pero pues desafortunadamente son pocas personas, son pocas los colectivos y organizaciones que le entran a este tema, y entonces ahí también creo que es un asunto que como comunidad que trabaja salud LGBTI, pues nos hace falta pues ahondar en esa I, ¿no? O sea, porque muchas veces nos quedamos solamente en en los hombres gays, en las mujeres trans, por la relación con el trabajo en VIH, pero incluso, por ejemplo, pensando en la salud de mujeres lesbianas, en las necesidades específicas que se tienen, pues muy pocas veces pensamos en qué se está haciendo, qué servicios realmente se están adaptando, ¿no? O sea, estamos viendo como, por ejemplo, van a abrir próximamente esta clínica especializada para personas trans desde el gobierno de la Ciudad de México, y qué padre que se haga, pero pues qué pasa con las otras 31 entidades donde no existen servicios especializados, donde no existe necesariamente personal sensibilizado, ¿no? Y no porque necesariamente va a haber discriminación o violencia en todos los servicios, pero sí hay mucha evidencia que nos dice que pues cuando los servicios son específicos para nuestra comunidad, hay mucho mayor probabilidad de que la gente se acerque, de que haya una mayor capacidad resolutiva para nosotros. Entonces, en ese sentido, pues sí creo que tenemos que seguir impulsando que existan los recursos, que exista, por supuesto, la legislación, la normatividad, y que, como bien decía Luis Adrián en su reciente participación, pues que se asegure la implementación, ¿no? Porque muchas veces pues, pueden estar esas dos cosas, esas primeras dos cosas, ¿no? Recursos y normatividad, pero si no existe pues la voluntad política y la capacidad para implementar todo esto, pues no va a servir de mucho. Entonces, sí creo que es importante que retomemos la salud como un tema fundamental en la agenda de derechos de las comunidades LGBTI, porque ya vimos que a veces muchas de estas cosas que dábamos por sentadas y que ya dábamos por ganadas, pues pendían de un hilo, y que pues nuevamente tenemos que volver, digamos que a luchar desde ese retroceso, ¿no? Entonces también como dejar esa invitación a las personas que nos escuchan y que se interesan en estos temas, pues a que trabajemos más en estas situaciones relacionadas con el derecho a la salud de nuestras comunidades. Gracias, Ricardo. Luis Adrián, por favor. A ver, creo que son varias cosas y le voy a réplica a Ricardo con el tema de la publicación que la vi y me pareció lamentable. Y desafortunadamente muchos de los médicos también se hacen guajes, y hay que decirlo. Yo no tengo filtros y a veces no les gusta seguir las guías de práctica clínica porque no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. Y que yo creo que aquí hay un tema sumamente importante con la obligatoriedad que tiene la guía de manejo antirretroviral del VIH, y que yo sí creo que hay muchas guías que tendrían que hacerse obligatorias para el sector salud, porque se acotan al modelo de atención que se tiene que atender. Y hoy vemos que se han ceñido, y creo que Alex me va a dar la razón, se han ceñido a garantizar muchas acciones. Y que creo que ahí hay un tema donde tenemos que ir construyendo a veces la obligatoriedad para garantizar que se cumplan los lineamientos normativos. Y me queda claro, para algunos temas que tienen que ver con la diversidad sexual, tiene que hacerse desde ahí, desde la obligatoriedad, para empezar a arrancar estos prejuicios que sabemos que existen todavía por nuestra tradición judio-cristiana en muchos servidores públicos que trabajan en el área de salud, más allá de médicos y personal de salud, sino por todo el personal que tiene que tomar decisiones en ese ámbito. Me queda claro que yo ya les ponía algunos antecedentes de lo que tenemos que hacer para esta nueva visión de la salud. Con Alexa de verdad hemos estado trabajando en estos modelos, y el IMSS sobre todo, que por ahí vienen cosas interesantes
en estos nuevos modelos de atención. Se está trabajando, y créanme que estamos trabajando duro y de la mano para poder garantizar un nuevo modelo. Ya están haciendo algunos pilotos por ahí, no doy más detalles para no quemar la sorpresa, porque creo que pueden haber acciones bien interesantes, impensables, que pudieran ocurrir en salud, incluso en SENSIDA. Entonces creo que el chiste es seguir trabajando y seguir abonando. Me queda claro que muchos temas de la diversidad sexual hoy en día los tenemos que acompañar. Yo ya comentaba de guías obligatorias, pero también tenemos que ir capacitando al personal que hoy en día está en formación. Ya por ahí Juan Carlos Mendoza está haciendo, el doctor Mendoza en la Facultad de Medicina de la UNAM, está haciendo cosas importantes porque está trabajando desde la máxima casa de estudios, tratando de meter temas de diversidad, temas de educación en salud con perspectiva de diversidad sexual, y que creo que eso es sumamente importante. Pero al tener tantas escuelas de medicina, pues tendríamos que clonar a Juan Carlos Mendoza, que a veces no nos convendría clonarlo, pero, y digo porque es muy divertido, y sería una revolución en todas las escuelas de medicina, teniendo muchos clones de Juan Carlos, del doctor Mendoza, pero creo que sí es importante, que necesitamos más estas intervenciones de otros profesionales de la salud, de la diversidad sexual, que se atrevan a salir del closet, que se atrevan a trabajar en pro de su propia comunidad para garantizar la transversalidad de la educación, y posicionar en los que se están formando y en los que ya están formados, que son muchos más, y que ahí sí nos va a costar muchísimo trabajo sensibilizarlos y capacitarlos. Yo a veces no creo mucho en los cursos virtuales, porque hay algunos que hacen trampa y se hacen como que entran y no entran, dejan su computadora y se van a hacer guajes. Entonces, yo creo que sí tendríamos que ir caminando a modelos mucho más estratégicos desde la virtualidad, para garantizar acciones, para saber que realmente están teniendo conocimiento. Y a mí me queda claro que tenemos que ir avanzando como país en tener una perspectiva de vigilancia ciudadana para garantizar que se cumplan lo que se está ya posicionando, y que no se vaya para atrás independientemente del gobierno que llegue. O sea, porque creo que sí tenemos que luchar para que el próximo que llegue, sea del mismo partido, sea de otro partido, no tengamos puntos de retroceso, y sí cómo ser una sociedad civil mucho más proactiva, mucho más echada para adelante, para realmente dar un proceso distinto a lo que ha venido pasando. Y sobre todo, cómo incrementamos también las habilidades de las organizaciones para entender todos estos procesos de farmacoeconomía, de economía de la salud, y de múltiples acciones más que se tienen que conocer para poder garantizar y entrarle al tú por tú con los tomadores de decisiones, y tener más elementos para que no nos vean la cara de guaje, sino ser realmente una gran piedra en el zapato para no dar marcha atrás a ninguno de los derechos ya ganados hasta ahora. Gracias, Luis Adrián. Doctora Alexé. Sí, pues creo que voy a retomar algunos de los puntos tanto de Luis Adrián como de Ricardo. El primero, y creo que un pilar extraordinariamente importante, es la educación. Y la educación a todos los niveles. La educación nos debe de llevar al siguiente parte, que es justamente el conocimiento tanto para las personas trabajadoras de la salud como para la comunidad. Y aquí sí se necesitan estrategias que nos permitan hacer dos cosas, no solamente la información en salud, sino que nos lleve a la activación en salud, al empoderamiento y a la activación en salud. De poco nos sirve que las personas conozcamos ciertos temas si eso nos lleva al siguiente elemento, que es activación y las acciones destinadas para hacer ese cambio, ¿no? De repente decimos,
pues sí, ya he escuchado cosas tan triviales, ¿no? Que decimos, mira los sellos y esto, pues sigo viendo los sellos, pero me sigo comprando el mismo elemento de los 4 sellos, ¿no? Porque si bien tengo información en salud, no me está llevando al siguiente elemento, que es activación para mi mejora en salud. Entonces, sí tenemos que estar pensando y generando modelos nuevos. Y también tenemos que aprender a exnovar. Hay cosas que las hacemos bien y esas las debemos de fortalecer, pero hay cosas que las hacemos y no nos llevan ningún resultado que nos esté dando nuestro objetivo como esta visión de salud integral, y hay que aprender también a dejarlas de hacer. Y el identificar esto nos va a dejar más oportunidad de enfocarnos en lo que tenemos que hacer. El siguiente elemento es que también tenemos que tener modelos nuevos. No podemos dar el mismo mensaje, por ejemplo, a adultos mayores, que lo que vas a darle a población infantil, a los adolescentes, a los adultos jóvenes y en diferentes áreas de nuestro país. Esta perspectiva que sea adecuado desde el punto de vista cultural, que sea adecuado también con esta perspectiva de género, es extraordinariamente importante. Las palabras son diferentes. El mensaje, la forma que lo vas a dar también. El no olvidar la visión de comunicación de riesgos, la visión de promoción de la salud, creo que eso es algo que nos ha costado mucho. Nos hemos enfocado a la parte resolutiva de tercer nivel de atención y hemos olvidado donde los sistemas de salud fuertes le han invertido, que es primer nivel de atención, promoción a la salud. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacemos estos modelos de prevención que realmente sean efectivos. ¿Cómo hacemos que las personas no se enfermen? ¿Cómo hacemos que realmente se tengan servicios de salud que atiendan a las necesidades de la población, incluyendo a la población LGBTI+, en esta visión que realmente les permita alcanzar este bienestar? Y entonces, hasta que no nos coordinemos y podamos incluir a todos los actores, creo que va a ser extraordinariamente difícil llegar a los resultados que queremos llegar. Ahora, eso no quiere decir que no se deba de hacer, al contrario, creo que significa que tenemos que ser y agregar a los catalizadores. Ahorita, escuchando a Luis Adrián, en la parte que decía esta piedra en el zapato, yo diría más bien este elemento catalizador. La parte y la acción comunitaria es el elemento catalizador de la política pública y es la parte fundamental. Entonces yo creo que sí, es lo que tenemos que empezar a hacer el cambio, y la razón es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir hacia allá? ¿Por qué tenemos que hacer estos cambios? Los resultados que tenemos hasta este momento, si nos preguntas de nuevo a todas las personas que estamos aquí, ¿estás satisfecha con los resultados que se tienen actualmente para la salud de las personas LGBTI? La respuesta es muy sencilla, no. No es adecuado. No es adecuado y tenemos los elementos para decirlo. Tenemos las encuestas en términos de salud, de violencia, de discriminación, de toda la parte social, física, de la parte de una atención que sigue siendo inadecuada. La respuesta es no. Ahora, no podemos quedarnos en que no me gusta y ni modo. Más bien tenemos que hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto cambie? ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es lo correcto. No podemos dejar más tiempo. Tenemos que, entonces, como bien decía Luis Adrián, como mencionaba también Ricardo, es pensar en cómo sumar, pensar en cómo desde las diferentes acciones, desde todos los actores de esta política y evidentemente desde las instituciones, cómo sí podemos sumar y cómo podemos ir haciendo estos pilares y estos cimientos que permitan tener una salud adecuada. Y como bien dice Luis Adrián, no nada más para los siguientes años, sino para que esto se vea reflejado en la salud de las siguientes generaciones. Gracias, doctora Alexei. Y bueno, pues estamos viendo que siguen llegando las felicitaciones en el chat. Les agradecen mucho pues, su participación, su tiempo, el estar en esta 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual.
Y para cerrar ya con el reto de hacerlo en un minuto cada quien, ante una última pregunta que me parece que es muy pertinente para cerrar este conversatorio, sobre cómo puede apoyar la sociedad civil. Todo esto que se ha comentado, todo esto que ha surgido en materia de políticas públicas, de implementación de algunos programas, ya sea emergentes y que se vayan a quedar. En definitiva, cómo justamente puede sumarse la sociedad civil a esto, cómo puede contribuir a esta pues construcción de una nueva realidad. Como decimos, ya estamos en un momento de transición porque ya ha pasado un tiempo y que se están construyendo de cierta manera pues algunas nuevas estrategias, ¿no? Entonces, eh, para, no sé, ver este papel que podría tener la sociedad civil y cómo hacerlo. Y no sé si pudiéramos empezar en este caso con la doctora Letze, por favor. Y muchas gracias. Yo creo que son en diferentes elementos. El primero, evidentemente, en esta parte de retroalimentación desde la planeación, la generación de las políticas, es extraordinariamente relevante que esto se pueda incluir. Y tenemos algunos elementos clave, por ejemplo, yo volvería a señalar esta parte del CONACYDA y de cómo ahora los diferentes lineamientos y demás se hizo una convocatoria abierta, por ejemplo, para ahora los protocolos y las guías de hepatitis C, y que después va a tener otro episodio de revisión abierta donde las personas pueden dar la retroalimentación que esto se tome. Otro de los elementos que es fundamental es no nada más en la generación de las políticas públicas este acompañamiento, pero como bien mencionaba Luis Adrián, es fundamental para la parte de salud, el conocer la experiencia de las personas, la perspectiva de las personas y que este alertamiento se dé. Por ejemplo, nuevamente, y pongo ahorita uno de los elementos que se dio desde el inicio de la pandemia, pues está y se hizo derivado de esta necesidad, pues un número telefónico, ¿no? Y ahorita lo digo, cualquier persona que tenga cualquier duda, necesidad, independientemente de la institución sobre temas de VIH, ITS, hepatitis C, que nos hable, que nos escriba, que nos hable al 55 19 46 97 72, porque aquí, a través de esta coordinación y en compañía de líderes comunitarios, se ven esta parte de seguimiento, si se da un seguimiento justamente para la atención de la persona, pero también para la identificación de estos eventos centinela que nos deben de alertar. Si le está pasando a una persona, pues nos tiene que alertar acerca de las necesidades de otras personas que a lo mejor no lo están reportando. Esta información, el reportarlo, nos va a ayudar a terminar de cerrar este ciclo que queremos de mejora continua de nuestras instituciones. Entonces, es muy importante esta parte de coordinación, de apoyo, de seguimiento, desde la voz de la comunidad. La voz de la comunidad es lo que hace coherencia en términos de salud. Y nuevamente, pues agradecerles porque esto es en beneficio de todas las personas y finalmente esta coherencia también en términos de nuestras acciones. Todas las personas tenemos la obligación de cuidar y respetar el derecho del resto de las personas. Entonces, creo que esto es fundamental. El decir, en México se discrimina y se discrimina por todo, es algo que no podemos seguir permitiendo. Entonces, empezar a trabajar en este sentido y pensar en cuáles son estas acciones que queremos para ver reflejadas pues, en nuestra salud, el de nuestras amigas, amigos, amigues, en el de nuestras familias, en el de nuestra sociedad. Entonces, creo que el papel de la sociedad es ser el catalizador de estos cambios que se deben de ver reflejados. Muchísimas gracias, doctora Alexia, muchísimas gracias por su participación esta tarde. Luis Adrián. No, primero, de verdad, agradecer a Lilia y a Yesenia por estos 20 años de trabajo ininterrumpido. De verdad, me quito el sombrero. Un gran abrazo a ambas, porque creo que ellas han hecho la diferencia en estos temas. Y de verdad, un gran aplauso para ellas. Creo que
tenemos que involucrarnos más como sociedad. Tenemos que dejar de quejarnos, digo, ya lo decía una gran compañera, una maestra en Derechos Humanos, la licenciada Silvia Panebianco, si no se queja, no se queje. Las quejas son indicadores de desempeño. Necesitamos que la gente nos provea de indicadores de desempeño para saber dónde están las fallas y empezar a generar acciones de cambio. Que venga sustentada su queja con pruebas, si es un problema de desabasto de medicamento, con la foto de su receta, dónde fue, en el momento que está ocurriendo, ya le dio los teléfonos de Sencida, funcionan porque nosotros también estamos dándole seguimiento desde las vocalías que ahorita estamos en el CONACYDA, y eso nos ayuda de verdad a mejorar los procesos. Necesitamos que la gente no nada más nos diga en redes sociales, sí, a mí me fue mal, no, que se atreva a contactarnos y que nos diga, me pasó esto, échenme la mano, y por supuesto que lo vamos a hacer, porque esos tipos de indicadores nos ayuda a decirle a las instituciones, ve, nos falta todavía mucho, mucho por trabajar. Entonces necesitamos que todos y todas nos echen la mano con generar más indicadores de desempeño sustentados para poder realmente entrarle. Dejar de ver la queja como algo malo, no, es un indicador de desempeño que nos va a dar el tenor de cómo están las instituciones. Y creo que tenemos que trabajar para incluir a personas de la diversidad sexual en temas muy específicos de protocolos clínicos para que estén ahí como parte de la parte de la sociedad civil que tiene que estar representada, porque también su voz es importante para conocerla. Hay un tema también de ir acostumbrarnos a profesionalizarnos, por supuesto, pero creo que ya lo hemos demostrado en la guía de práctica de clínica de VIH, hoy lo vamos a hacer con la guía de hepatitis C, que las comunidades, cuando nos informamos, cuando trabajamos, podemos estar en la toma de decisiones, y nunca más sin la sociedad civil, nunca más sin las poblaciones que están afectadas, nunca más sin las poblaciones LGBTTI más, en la implementación y en la articulación y en el diseño de la política pública. Tenemos que estar ahí en el centro como parte de todo un proceso para que no nos digan que no se puede. Se puede, y podemos ser parte de este cambio en todo este modelo de la articulación, implementación y diseño, y el seguimiento de la política pública y de los programas de gobierno. Muchísimas gracias, Luis Adrián, y pues como siempre, como suelen ser tus intervenciones, dejando tarea, que es creo que pensar en los mecanismos de evaluación, ¿no? Que es un tema que también es muy importante y que ahora más que nunca es necesario para lo que hemos platicado en estas 2 horas, ¿no? Ir mejorando e ir avanzando en la temática. Y bueno, Ricardo, por favor. Claro. Bueno, para no repetir, yo solo quería hacer el comentario de que también es muy importante reconocer el papel fundamental de la sociedad civil en el avance de los derechos humanos, en el avance del reconocimiento al derecho a la salud, y que se nos debe dejar de ver como enemigos, ¿no? O sea, también esta narrativa pública que desafortunadamente se ha puesto allá afuera respecto a que las organizaciones y los colectivos son corruptos y buscan solo los intereses personales. Y en realidad durante la pandemia vimos cómo justamente es lo contrario. No dudo que haya algunas organizaciones o sociedad civil que es así, pero justo lo contrario, en el sentido de que pues quién tuvo que salir a poner la cara, ¿no? Para que no hubiera problemas con los servicios, pues la sociedad civil encontraba la forma, ¿no? O sea, quién tuvo que pues salir a las calles para mostrar que había un problema de desabasto, pues sociedad civil. O sea, este tipo de situaciones no me parece que no se pueden ver como en un blanco y negro de que o estás conmigo o estás contra mí. O sea, es nuestro rol también como monitores sociales, como personas que estamos impulsando cambios positivos en materia de desarrollo, en materia de derechos humanos. Entonces, tenemos que trabajar mucho más de cerca, como se ha logrado a través de los años con Sencida, ¿no? O sea, la doctora Letze pues justo puso algunos ejemplos al respecto, pero existen muchos otros campos donde desafortunadamente no se ha logrado esa coordinación y no se... e incluso se evita, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que caminar hacia digamos que hacia un modelo donde estemos mucho más integrados, sociedad civil, las comunidades, las instituciones de gobierno,
los organismos internacionales que también vimos que tenían un papel muy relevante durante esta pandemia, ¿no? Entonces, pues yo dejaría ahí esa invitación de evitar pues todas estas diferencias y estos estigmas que existen entre sectores, porque realmente pues sí hemos mostrado, particularmente en materia de VIH, pero también en materia de salud de las poblaciones LGBTI, como sí se puede hacer una gran diferencia cuando trabajamos juntos. Y también reiterar mis agradecimientos a Elina, a Lilia, a Yesenia por todo este gran trabajo que se ha hecho y por supuesto pues a Leo por ser nuestro moderador el día de hoy. Sí, cierto, Leo, felicidades. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a la doctora Letze, a Luis Adrián, a Ricardo. Muy, muy rico el debate. Creo que podríamos seguirnos otra hora, pero ya no nos van a dejar. Entonces, es hora de comer. Es exacto, ya no nos van a dejar. Ni lo fisiológico ni lo logístico nos lo van a permitir. Entonces, muchísimas gracias al estrés por su participación y bueno, pues a nombre de la 20ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual concluimos este conversatorio y pues le cedo la palabra a la maestra Lilia Hernández. No, pues muchas gracias a todas, todos, todes por su colaboración. Muy interesante el conversatorio. Muchísimas gracias porque nos permitieron contemplar diferentes puntos de vista, diferentes reflexiones que pues son necesarias. De otra manera no podemos avanzar también si no vamos entendiendo y comprendiendo los diferentes retos que se están presentando y los diferentes puntos de vista que siempre son enriquecedores para poder pues ver justo lo que estaban diciendo al final, ¿qué vamos a hacer? Es una labor conjunta, es un trabajo donde sí tenemos a nivel personal individual que colaborar y por supuesto que también tenemos que exigir a las instituciones y hacer seguimiento. Entonces es una labor conjunta y para eso hay que platicar y dialogar. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.